Amén. Buenas noches. Ahora sí. Ahora me escucha muy fuerte. ¿Cómo están? Bien, quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo 5. Ubíquese, es tan amable ahí en 1 Corintios en el capítulo 5, por favor. Y quiero que pensemos antes de mirar el pasaje, antes de revisar lo que quiero que aprendamos esta tarde, esta noche. Quiero que piense un momento en esto que le voy a contar. Estos días he escuchado una noticia terrible, escandalosa, y lo peor es que es de un pastor. Por allá la noticia es que cogieron a un señor que estaba violando a una niña y como que la iba a matar, y era un pastor de una iglesia, por allá en una vereda en Chinchiná, no sé qué. Lo iban ¿cómo se llama eso? A linchar, lo iban a lastimar fuertemente. Y bueno, en los videos que usted ve de eso y de lo que se enteran de las noticias, dice que había colocado música de alabanza a todo volumen para que nadie escuchara todo lo que estaba pasando. Imagínense, es terrible. Es una cosa que no, solo el hecho de que haya una violación, de que haya un abuso de ese tipo es malo. Peor si es el padrastro el que comete esto, porque era el padrastro de la niña. Pero todavía nos debe escandalizar más que sea uno que se llame pastor, que sea uno que esté como un ejemplo de moralidad, como un ejemplo de ética, de integridad. Eso es terrible. Pero la pregunta que quiero que hagamos, y traigo esa historia a colación acá porque uno está al día de hoy, eso está reciente, antier, ayer, no sé cuándo sería que salió eso a la luz, pero fue la semana pasada una cosa, o antepasada, eso es una cosa terrible. La pregunta es, ¿y la iglesia? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? ¿Y por qué hago esa pregunta? Porque ahora sale que la iglesia dice que el pastor estaba poseído por el diablo, entonces que debieran liberarlo y exonerarlo de su culpabilidad. Que palabras más, palabras menos, es que lo que hizo no es responsabilidad de él, sino que el demonio lo poseyó y lo llevó a hacer semejante acto tan deplorable, pero él debe ser libre porque él no es responsable de sus acciones. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? ¿Qué debiera hacer en un caso como estos la congregación, la iglesia en general? Pero también yo quiero que pensemos un poco más allá, y es ¿qué debería hacer la iglesia o cuál es la responsabilidad que ella tiene cuando hay pecado al interior de la congregación? Y quiero que pensemos en esas cosas. Por eso el título de la enseñanza es precisamente eso, la responsabilidad de la iglesia, no hacia afuera, sino hacia adentro. Porque evidentemente tenemos una responsabilidad afuera, que es buscar a los perdidos. La Gran Comisión nos invita, nos convoca, nos impele, nos obliga a hacerlo. No hay escapatoria de esa tarea, de esa labor. Pero con respecto a nosotros hacia adentro, en las cosas que se hacen mal, en las cosas que están fallando, ¿qué debiera hacer la iglesia? Casos como el que acabo de relatarle, y bien dice Pablo que aún mencionar lo que estas personas hacen en público es vergonzoso, sí, pero vale la pena traerlo a colación por una sencilla razón. Porque hay una responsabilidad que tiene la iglesia, y hay una responsabilidad que tú tienes como parte de la iglesia. No podemos olvidarlo. Oremos para que Dios nos hable esta tarde. Señor, gracias porque hemos adorado, cantado a ti, levantado nuestras manos en adoración y exaltación. Pero ahora, Señor, nos disponemos para reflexionar y meditar en tu palabra. Que sea traída a nosotros revelación y entendimiento. Señor, necesitamos que tú nos hables, por favor. Necesitamos saber cómo debemos vivir en este mundo, y tú tienes las respuestas para eso. Te suplicamos que este tiempo sea dirigido por ti, Espíritu Santo. Amén y amén. Y leamos por favor 1 Corintios capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 6, por favor. Dice así la palabra de Dios. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer
de su Padre. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Como anillo al dedo cae la noticia de semejante escándalo allá en esa vereda de Chinchiná y esto que estoy leyendo. Está pasando algo en la iglesia de Corinto. Usted ya se da cuenta que la iglesia en Corinto tiene problemas, múltiples problemas. Pablo aborda el más importante al comienzo, las divisiones que hay entre ellos por causa de que unos están escogiendo a un líder, otros están escogiendo a otro líder, y eso los está llevando a pelear entre ellos, a generar partidos, problemas, pero no es lo único. Debajo de todo eso que está pasando arriba, que uno dice yo quiero a Pablo, otro que yo quiero a Apolos, ahora viene otro problema y es que están tolerando un pecado. ¿Y qué era lo que estaba pasando en esta iglesia? Básicamente, bueno, usted escucha aquí, el problema era que había un hombre que se había metido con su madrastra. Ahora mire el asunto que Pablo está mencionando acá. Primero, dice él, lo que acabamos de leer, es tal el escándalo que ni siquiera entre los gentiles se escucha. Pablo está comparando la iglesia con los gentiles y les está diciendo es que ni siquiera entre ellos se aguantan y toleran esa clase de comportamientos. Pero ustedes lo están permitiendo en la iglesia. Allá afuera se escandalizan y buscan corregirlo, pero acá adentro ustedes no están haciendo nada. Y mire, un paréntesis antes de seguir adelante. Dios ha colocado en el hombre, como somos imagen de Él, Dios ha colocado en nosotros un sentido de moralidad, un sentido de justicia, un sentido de lo que es correcto, un sentido de lo que es bueno. Ninguna persona en el mundo puede alegar que no tenga una conciencia y no sepa que asesinar, por ejemplo, sea malo. No, todos los seres humanos en el fondo entendemos que eso no es correcto. Lo que pasa es que el pecado pervierte y daña ese sentido, pero no lo podemos negar. Y a ese sentido es al que Pablo está aludiendo cuando dice es que ni siquiera entre los gentiles pasa eso, porque ellos saben que si un muchacho, el hijo, se mete con la madrastra, primero que todo tendrá que o ser un poquito mayor, y si no es mayor sino de su misma edad, tendrá que violar todos los códigos de respeto, de ética que existan para meterse con la mujer que ha sido de su padre. Imagínese eso. Pablo dice, esto es un escándalo. Ni siquiera afuera se menciona. Pero mire que la ley también lo condena. En la ley, en Levítico, usted va a encontrar unos pecados de inmoralidad, y entre los pecados de inmoralidad encuentra que el que se mete con la hijastra, el que se mete con la hermana, el incesto, el que se mete con un hombre, el homosexualismo, todas esas cosas, eso está condenado. La zoofilia está condenada, y el que se mete con la madrastra, eso está condenado, y era con pena de muerte. Eso no había que perdóneme, no, era con pena de muerte. Y ellos están tolerando en la iglesia semejante pecado y no están haciendo absolutamente nada. Ahora, lo más llamativo de esto es que toda la iglesia lo conoce. No era conocido el caso solamente por los líderes, no era conocido el caso solamente por un grupo pequeño, reducido de la congregación, sino que todos en la iglesia conocían lo que estaba pasando. Probablemente este creyente, este hermano de la iglesia en Corinto, era conocido. No sabemos si era uno de los que tenía alguna influencia, pero era evidente que todos en la iglesia lo sabían. ¿Y por qué afirmo esto? Porque las cartas no eran enviadas a una persona, las cartas eran enviadas a toda la congregación y debían ser leídas en público. Así que Pablo les está diciendo a todos, ustedes están permitiendo semejante escándalo, semejante situación. Ahora Pablo dice ahí en el versículo 2,
Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido. Y Pablo entonces primero plantea el problema que está pasando. Gente que está tolerando un pecado. Pero ¿cuál es la razón por la cual lo están tolerando? Arrogancia, vanagloria, orgullo. ¿Y por qué Pablo usa ese término? ¿En qué sentido Pablo está dando a entender esa arrogancia o esa vanagloria? Bueno, pues el contexto a nosotros nos permite comprender que esta gente, si usted mira y recuerda las enseñanzas cuando empezamos en el capítulo 1, esta gente, Pablo dice: ustedes ya son ricos, están enriquecidos, no necesitan de nada. En el capítulo 8 Pablo va a decir: ustedes tienen conocimiento, pero luego dice: pero el conocimiento envanece, más el amor edifica. Esta gente era profundamente conocedora, a tal punto que ellos estaban dispuestos a juzgar inclusive a Pablo, a poner en tela de juicio su ministerio, a rebelarse. Eran gente soberbia, arrogante, orgullosa. Así que el orgullo y la manera en que Pablo lo está abordando aquí tiene que ver precisamente con que sabían mucho de asuntos espirituales, pero de los asuntos que tenían que arreglar pronto y no permitir que se dieran en la iglesia, no hacían nada. Eran personas muy expertas en asuntos de dones espirituales, en asunto de hablar en lenguas, en asunto de profecía. Eran expertos en esa clase de temas, pero no eran expertos en corregir lo que estaba mal. Estaban envanecidos. El mucho conocimiento, así como le dijeron, acusaron a Pablo de que el mucho conocimiento lo estaba volviendo loco. Ellos sí estaban así, efectivamente. Tenían tanto conocimiento acá, pero en la vida diaria no estaban corrigiendo lo que tenían que corregir. Ahora, quiero que tú entiendas algo. Pablo no está hablando a cristianos individuales, Pablo está hablando a la iglesia en general. Es un asunto que es de iglesia, ya no es un asunto que yo trate en mi corazón y en mi mente, ven, yo me corrijo. No, este es un asunto de que la iglesia en general tiene que tener una responsabilidad. Por eso Pablo les dice: ustedes como iglesia están tan llenos de conocimiento, son tan arrogantes porque saben tanto, pero están tolerando semejante pecado. Bien dice el dicho, ¿no? En casa de herrero, asadón de palo. Pues así era aquí en la iglesia en Corinto. Ellos podían teorizar sobre una cantidad de cosas, podían hacer teología de una cantidad de cosas, podían escoger, venga, es que esta predicación no nos gusta porque le falta un pedacito aquí, me falta un pedacito acá. No, esta predicación, podían juzgar una cantidad de cosas. Es más, ya estaban divididos por eso, pero toleraban un pecado de esta clase, toleraban un comportamiento de este tipo en la congregación. Y miren, muy seguramente, cuando todos se dieron cuenta de la situación, se escandalizaron en un primer momento. Pero se volvió un comentario ahí entre comidilla de pasillo, ¿no? El comentario de pasillo: ay, sí, vio que es hermano, no sé qué. Y pasaba el hermano: ay, mire ese hermano, no sé qué. Pero no pasaba nada. Y luego otro hermano: y ay, mire el hermano. Pero así pasó 1, 2, 3, 4 meses, quizás 6 meses, 5, un año, no sabemos cuánto tiempo pasó. Pero el escándalo inicial ahora se volvió en un: pues aguantémonos, sigamos adelante, avancemos. Pues dirán, y muy probablemente pensaron ellos: Dios le pedirá cuentas a él, él tendrá que arreglar su situación con Dios. Y entonces lo escandaloso dejó de ser escandaloso. Es como una ilustración para que usted comprenda. Eso es como cuando uno en la casa tiene basura, acumula basura. ¿Usted se ha dado cuenta que los huesos del pollo cuando se dañan, eso huele? ¿Se ha dado cuenta de eso? Eso es muy maluco. El consejo es: congélelos y cuando vaya a sacar la basura ahí sí los bota. Es más fácil, usted se evita el olor. Pero si usted los mete en el bote de la basura, en la caneca, el calor y bueno, todo lo demás va a hacer que eso empiece a oler maluco. Usted sale de la casa y cuando llega y abre la puerta, usted encuentra eso y tiene el choque de ese olor. Uf. Y usted sí dice: tengo que sacar la basura, pero resulta que usted tiene que antes hacer su necesidad en el baño. Entonces entró al baño y ay, no sé qué, y le llegó el celular, se puso a mirar todo ahí lo que le mandan en Facebook y no sé qué. Y de repente ha pasado 1 hora y a la hora usted ya no siente el olor, pero el olor sigue ahí. Pero usted ya se ha
habituado a ese olor. Tiene que volver a salir de su casa, darse una vuelta para volver a entrar y descubrir que huele terrible. Antes no. Esta iglesia estaba así. Se escandalizaron en un primer momento, pero luego se les pasó, como cuando uno tiene el mugrero ahí y después de tanto verlo ya que ni le estorba. Ya no es ni tanto problema porque pues ya me acostumbré a verlo. Pues qué más da que siga así. Si ha durado así 2 años, pues qué más da que siga así un día más. No hay problema. Así estaba esta iglesia, totalmente cegados, pero llenos de arrogancia, porque ellos estaban sacando pecho porque Pablo, si nos vas a predicar, pero ¿de qué nos vas a predicar? Y es que es mejor Apolos, preferimos Apolos. Sí, no, es que Apolos tiene más doctrina y Apolos, y así se ponían, orgullosos completamente, pero pasando ese pecado, no corrigiéndolo. Pablo luego dice: ustedes en lugar de ser arrogantes debían haberse entristecido. Y él les dice lo que debieron haber hecho. Miren lo que dice ahí el versículo 2, dice: y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido. Otras versiones dice: y están orgullosos. Por eso Pablo les echa como en cara y dice acá: para que, dice, perdón, en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Que en lugar de ser orgullosos ellos debieron haberse entristecido. Ahora, esa tristeza no es la tristeza humana. La tristeza humana genera depresión, la tristeza humana genera parálisis. La tristeza humana solo hace llorar a la gente y lamentarse, pero no hacen nada. Esa tristeza humana es la que lleva a la muerte. Esa no sirve para nada. Pablo está hablando de la tristeza, como él más adelante va a enseñar, la que es según Dios. Y dice: esa tristeza produce arrepentimiento. ¿Y cuál es el arrepentimiento? Usted ya sabe aquí que hemos enseñado que el arrepentimiento es cambiar de dirección. Y él les está diciendo cómo debieran haber ellos actuado. Ustedes debieron haberse entristecido por esa circunstancia y corregir a ese señor. Y cómo, sáquenlo de entre ustedes. Es lo que dice Pablo: expúlsenlo. A mí me agrada que esas palabras estén en el Nuevo Testamento por una sencilla razón, porque si hubieran estado en el Antiguo Testamento, todo el mundo diría: no, es que en el Antiguo Testamento será muy duro. Pero qué bueno que estén en el Nuevo Testamento, porque ahí es donde se tienen que aplicar. Ahí es que son necesarias. Y ellos debieron entonces haber tomado determinaciones, acciones, una vez que se enteraron. Vuelvo a la analogía de la basura. Una vez que tú entras a la casa y descubres que está oliendo mal, pues ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Saca ese mugrero. Vaya, haga sus necesidades en el baño, pero no se ponga a mirar el celular. Váyase rápido y saque eso. Y después se mire el celular. Y en la iglesia debían hacer ellos exactamente lo mismo. Ellos se escandalizaron, ellos vieron ese comportamiento, se llevaron las manos a la cabeza. Ay, no, terrible, pero no sirve que diga terrible. Corríjalo, arréglelo. Algo que dice mi papá mucho repetido, dice: el pecado solamente hace daño cuando no lo sabemos manejar, dice mi papá. Y cuando él dice como no lo sabemos manejar, se está refiriendo a cuando no lo arreglamos. Sí, el pecado, mire, tengo que ser muy honesto en esto. Lamentablemente el pecado se va a presentar en la iglesia. Pablo no es un idealista que piense que en la iglesia no va a haber pecado. No, en la iglesia va a haber pecado. De una u otra manera, por X o Y motivos, van a haber pecados. Somos débiles. Pero lo que nos daña, lo que nos lastima como iglesia, como pueblo de Dios, es que toleremos las cosas que no debiéramos tolerar. Eso es lo que nos hace daño. Eso es lo que destruye finalmente a la iglesia. Y mire que sí ha acabado congregaciones. Mire que ha destruido personas que estaban caminando en los caminos del evangelio, cuando vieron pecado que no se trató como correspondía, que no se arregló como debía ser. Eso acabó con todo, destruyó todo. Iglesias que antes iban avanzando, ahora con 5, 10, 15, 30 personas, y uno dice: pero ¿qué pasó? Lugares que se han convertido son de mala fama porque el pecado no se manejó como debía ser. Y hay una ceguera que nosotros tenemos que evitar, hermano. Vamos avanzando en las cosas de Dios, vamos avanzando en el conocimiento de Dios. El mismo pecado en nuestro corazón, creencias falsas, vienen a mezclarse en nosotros
y resultamos pareciéndonos como la iglesia de Corinto, que vemos el pecado y lo toleramos, lo pasamos por alto. Esperamos que lo arregle, que lo arregle otro, que lo arregle el pastor, que lo arregle el líder. O colaboramos no en arreglarlo, sino en volverlo peor. Ay, mire que no sé qué, y hacer eso una comidilla y un chismerío, y eso no arregla nada. ¿Y qué argumentos hay debajo de todo esto? Yo no me puedo meter en la vida de nadie. Cada cual le dará cuentas a Dios. Yo ni lo conozco. Bueno, ¿y qué hace el pastor? ¿Qué otra clase de argumentos habrá? El que menciona Pablo aquí en la iglesia de Corinto es evidentemente solo una cosa: ustedes están enfocados en cosas que no deben estar enfocados, discutiendo por escoger quién predica mejor, por escoger cuál es su mejor líder, por escoger a quién le hacen aplausos y quién no, en lugar de corregir el pecado. Pablo está condenando precisamente esa clase de arrogancia, y también tú tienes que cuidarte de eso. Como iglesia tenemos que cuidarnos de eso, que un día estemos peleando solamente por ver cómo se colocó la lucecita aquí, cómo se pintó el auditorio, de qué color se puso, cómo se colocaron esa línea, si está, esa luz, si está bien recta o no está bien recta. Ay, al pastor mire que se le apagó el micrófono. Terrible que no estén pendientes de eso y no arreglando el pecado. ¿Esto quiere decir que no arreglemos los detalles superficiales? No, arréglalos, pero primero arreglemos el pecado, arreglémoslo. Y esa ceguera no nos puede caer a nosotros de ninguna manera. Y entonces la iglesia de Corinto se convierte en un paradigma que tú y yo debemos evitar, en un modelo que no podemos de ninguna manera seguir. Gente que sabe, gente que conoce, gente que sirve a Dios, pero que tolera conductas pecaminosas en la iglesia. La responsabilidad entonces de la iglesia en esta primera parte es evitar la incoherencia. Que yo diga una cosa y haga otra cosa. Que yo hable de santidad, que yo hable de los dones del Espíritu, pero que contradiga con las decisiones que tomo como iglesia. La responsabilidad de la iglesia en este primer aparte es precisamente eso. Tenemos que evitar las incoherencias. Pero la responsabilidad de la iglesia no se queda solamente ahí. La responsabilidad de la iglesia también implica aplicar correctivos. ¿Qué estaba esperando Pablo? ¿Qué es lo que él deseaba? Dice: juzguen el pecado. Y ahí mira el versículo 3, dice: pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Juzgar. Somos muy susceptibles hoy día al juicio. Somos muy susceptibles si escuchamos que alguien está juzgando. No, es que nadie tiene derecho a juzgar a otro. El que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Y tenemos como esos argumentos. Pero Pablo aquí no está hablando de criticar. Pablo aquí no está hablando de mandar al infierno, ni mucho menos. Pablo está hablando de corregir el pecado, de tomar una determinación, de tomar una acción frente a algo que se está haciendo mal. Y en este caso le está diciendo: apliquen correctivos. Dejen de estar obnubilados por toda la sabiduría. Dejen de estar enfrascados en discusiones y en pleitos. Y por favor, tomen una determinación. En este caso, juzgar no es criticar, sino juzgar es que se toma una decisión, como un caso juzgado, como hace el juez cuando dicta la sentencia. Juzgo que se tiene que hacer esto. Exactamente lo que está diciendo Pablo. Dice: yo, como si estuviera presente con ustedes, ya juzgué a esa persona, ya la juzgué, y les exige: háganlo por favor, juzguen. Y la iglesia como cuerpo es responsable de aplicar correctivos. Mire, déjeme decirle la experiencia como cristiano y como pastor en los pocos años que llevamos acá en la iglesia liderando. Nos ha enseñado, y la misma Biblia lo muestra, y otros más experimentados lo enseñan, que el pecado no es de un momento a otro. Ese pastor allá en ese lugar, ni pastor deberíamos decirle, ese señor, ese fulano, ahí sí sale,
no me crea usted que salió, fue que se le ocurrió el martes o el miércoles 20 no sé qué de abril a cometer esa locura y entonces, como dicen ellos, se le metió el diablo y pasó. No, 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 no. Esas son cosas que están dándose poco a poco, que van caminando y que son evidentes para el que anda en el Espíritu y tiene los ojos abiertos. Un comentario suelto, una confianza que no debiera tener, una mirada que no debiera él bajo ninguna circunstancia tener. Todas esas cosas son evidentes. Pero la iglesia, la gente que vivía con él, no hizo lo que debía, no aplicó correctivos y permitió que eso que estaba pasando en el corazón de ese hombre escalara a semejante punto. Esa iglesia es responsable de eso que ha pasado, no porque ella haya cometido el pecado, porque permitió que cosas así avanzaran, se dieran. Pablo está hablando precisamente de eso. Apliquen correctivos. Ahora, en Mateo capítulo 18 nosotros encontramos el modelo del Señor Jesús para aplicar correctivos, y quiero que lo miremos ahí. Vamos a mirar el versículo 15 y voy a leer hasta el versículo 22 y presten mucha atención a lo que dice ahí el pasaje. Dice: y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ahora, el Señor Jesús está hablando a la iglesia. Este pasaje se aplica a la iglesia particularmente porque es un modelo de corrección. ¿Cómo funciona este modelo? Primero, si tu hermano peca, no dice si tu hermano peca contra ti, sino si tu hermano peca. Es decir, si tú ves que tu hermano está haciendo algo que es incorrecto, si tú notas que tu hermano pasaste por la calle y lo viste por allá haciendo cosas que no debía, que no te afectan directamente a ti porque no te ofendió, no te robó, no se metió contigo, sino que lo ves haciendo algo mal, dice: si tu hermano peca, ve y habla con él a solas. Por lo tanto, el primer principio es que la labor de corrección de la iglesia es de todos, no es del pastor solamente, es de todos. Y comienza con una charla franca y honesta en amor, en donde yo te digo: estás andando mal, corrígete. ¿Cómo te puedo ayudar? La tarea de corregir no es condenar a alguien, no es mandarla al infierno, ni mucho menos, sino es precisamente ayudarla. Mira que estás saliéndote de las cosas que son correctas. Ven, yo te ayudo. Ven, muéstrame cómo te puedo ayudar. Voy a orar por ti, pero voy a estar preguntándote cómo vas en esa circunstancia, cómo vas en esta situación. De tú a tú. Si la persona con ese llamado de atención cambia, dice: usted ganó a su hermano. ¿Lo ganó para qué? Para que sigan las cosas de Dios. Luego Santiago va a retomar eso del Señor Jesús y dice que aquel que saca a alguien o que corrige a un hermano que ha sido extraviado ha salvado un alma del infierno. Entonces eso es lo que tú has ganado, una persona que se libre de desviarse del camino. Pero si esta persona, el segundo paso, no escucha lo que tú le dices, es necesario volver a hablar con él, pero ya deben haber 2 o 3 testigos. ¿Por qué es necesario que haya 2 o 3 testigos? Por una sencilla razón, porque ya te lo dije a solas, pero ahora nos toca involucrar a otro grupo de gente que nos va a ayudar a orar. ¿Quiénes deben ser esas personas? Personas sabias, líderes de la iglesia,
personas que tengan madurez espiritual, personas que puedan aconsejar y ayudar a esa persona que ha fallado. Evidentemente ya tú no pudiste hacerlo, así que ya va escalando eso a otro punto. Ya no es una persona, sino que hay 3 o 4 como máximo que están involucradas ayudando a esa persona. Si se arrepiente, lo hemos ganado, hasta ahí queda el problema. Pero si no hace caso a esa circunstancia y continúa en su pecado, en su práctica no correcta, ¿qué debe hacer la iglesia? Tratar el problema con los miembros de la congregación. Y finalmente, si no escucha a la iglesia, es un impío. Téngalo como un inconverso y ya. Pues no se le va a prohibir que entre a la iglesia ni nada, pero ese no es un hermano, es Pachito. Hola Pachito, ¿qué hace? Pero no es un hermano. O es el vecino, no es un creyente. Ahora, cuando miramos el caso de Pablo, Pablo se saltó los 3 primeros pasos. Pablo fue directamente al último. Ya juzgué, dice, y les digo, expulsen a ese hombre para que sea enviado a Satanás. Eso es terrible lo que dice Pablo. Para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo, así como por fuego. ¿Qué significan esas palabras? Bueno, antes de aclararte eso, solo unas pequeñas precisiones frente a lo que debe hacer la iglesia en su responsabilidad. 1. Pablo se salta al 3er paso porque lo que está pasando aquí es muy escandaloso. Y 2, porque la iglesia no hizo lo que debía hacer desde el comienzo. Pablo ya llega cuando el problema se ha enquistado y está muy desarrollado, así que él tiene que ir a abordarlo desde el punto final. Esta persona ya lleva mucho tiempo en esa manera y no se ha querido corregir. Punto. Él no se pone, venga, vamos aquí, venga, hablo tú y yo, esperemos 6 meses, ahora hablemos con otros 3, esperemos otros 6 meses. A ver, no, esta persona ya está en una conducta pecaminosa terrible. Entonces, las precisiones son las siguientes, como para que tú lo puedas entender y podamos tener como claridad frente a estas cosas. Cuando una persona en la iglesia, y eso ya es entre nosotros, falla, comete un pecado, se debe aplicar el método del Señor Jesús. Habla con él a solas, en amor, hazle caer en cuenta su error, su pecado, y busca que él se arrepienta y siga adelante. Aplica el modelo del Señor Jesús. Mateo 18. Ahora, si es un líder el que comete un pecado, es diferente. Dependiendo la clase de pecado que cometa esa persona, se deberá tratar de manera personal o de una vez incluyendo a las personas que están bajo su liderazgo. ¿Por qué? Ahora le voy a explicar esto. Antes, permítame terminar y ahorita le doy 2 ejemplos. Le quedo debiendo 2 cosas. Si es el pastor el que ha pecado, dependiendo de la falta, se debe involucrar a toda la iglesia. Entre más responsabilidad o más autoridad en la iglesia, mayor debe ser la exposición de su pecado. ¿Por qué? Imagínense que nosotros hoy nos enteramos que hace 10 años en una iglesia en Chinchiná, Caldas, un señor pastor violó a su hijastra y la asesinó y la enterró. Y además la iglesia sabía, pero ellos dijeron, hagamos el modelo del Señor Jesús, y se quedaron callados. Imagínense si usted hoy día nos enteramos de eso y además que el pastor siguió predicando en la iglesia y muy feliz y muy orando, ¿usted qué pensaría? Pues no, eso no debe ser así, bajo ninguna circunstancia. Por eso, entre mayor autoridad en la iglesia, entre mayor dignidad en la iglesia, podríamos decirlo, con mayor fuerza debe caer la responsabilidad o los correctivos que se deben aplicar. Por eso Santiago dice, no se hagan muchos maestros porque es que eso trae mucho problema. Claro, porque tus errores no son tus errores, ahora son expuestos delante de toda la congregación, porque tú eres el modelo de la congregación. ¿Me doy a entender? ¿Qué significa? Se ha entregado a Satanás. ¿Por qué Pablo utiliza esos términos? Durísimo. ¿Por qué Pablo
Casi que como que pareciera que lo mandara al infierno, ¿no? Pablo, ¿qué hizo? Bueno, hay una nota de juicio, evidentemente, pero también hay una nota de esperanza. Miren lo que dice ahí el versículo 6, en la parte final dice: entregada ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo entiende que una persona que ha cometido un pecado de esa índole va a pagar las consecuencias terribles. No sé si yo vi un video de ese señor en donde la población estaba diciendo: mátenlo, no se cansen de golpearlo, y lo trataban con unas groserías a ese tal pastor. Él está siendo entregado ¿a quién? A Satanás para la destrucción de su carne. Pero Pablo dice: al final su espíritu probablemente será salvo cuando venga el Señor Jesús. Y entonces aquí quiero que seamos muy conscientes en esto. Podrá sonar muy terrible lo que hizo ese señor, pero solamente el que sabe si ha de ser salvo o no ha de ser salvo es el Señor, nadie más. Lo que sí tiene que hacer la iglesia es corregir y deponer a ese señor del ministerio y decir: usted no es digno de ese cargo que tiene, denunciarlo si es el caso, mandarlo a la cárcel, pague por su responsabilidad, olvídese, aquí no nos podemos tolerar eso. Pero el que sabe si es salvo es ¿quién? Es Dios. Y hay mucha gente que en este mundo ha pasado por esa manera, por esa forma. Ha sido entregado a Satanás, no tanto quizás por la iglesia, sino por las mismas consecuencias de sus actos, y han sufrido y han padecido en carne propia las consecuencias de sus pésimas y terribles acciones. Terrible. Pero quien sabe, quien sabe finalmente si eso no es salvo es Dios. Nosotros, entre tanto, tenemos una responsabilidad, y es que en la iglesia nosotros debemos cuidar que el pecado no se enquiste. Algunos humanistas dirán que esto es de lo más escandaloso. Algunos humanistas dirán que eso es demasiado fuerte, pero no se dan cuenta el daño tan terrible que se da en la iglesia cuando se permite el pecado. El daño tan terrible que se da afuera cuando la gente se da cuenta que la iglesia tiene semejantes conductas y no las corrige. Esos humanistas no se dan cuenta que su excesivo amor y su excesiva misericordia lo único que hace es traer daño, porque el pecado no lo podemos tolerar entre nosotros. Tu responsabilidad es hablar en amor, pero con firmeza. Amor, porque tú cuando le dices a alguien: mira, estás actuando mal, no es para condenarlo, es para decir: quiero que te arregles, quiero que estés bien en las cosas de Dios, no andes mal. Amor, porque tú te vas a ofrecer para decirle: yo estoy para ayudarte, yo voy a caminar contigo mientras te restauras, vamos. Pero firmeza para no transigir con el pecado. Los papás, no se dejen traicionar de su corazón, en su corazón, por ese amor a sus hijos, a tal punto que con ellos ustedes tengan unas normas distintas a las que tienen con los hijos de otros. Porque en los hijos de otros es fácil ver los errores. Y mire ese chino tan grosero o ese chino tan cansón, pero en los suyos la corrección empieza en casa. Así que tú abre tus ojos y dile: Señor, dame sabiduría para que mi hijo entienda qué es el pecado y yo no sea una alcahueta y le dañe a él ese entendimiento. Líder, cuando usted esté en la iglesia, en su grupo, no debe legislar en favor de su amigo. Es que mi amigo, es que este es mi socio, mi partner, entonces yo con él ando para arriba y para abajo, y como es él, pues, no le voy a decir porque qué pena. Eso es lo peor que puedes hacer, no lo estás amando. Qué bueno que tú seas amigo y vamos a jugar, sí, pero no cometas ese pecado. Eso no lo podemos permitir. Te voy a ayudar a orar por ti, pero corrígete, voy a estar pendiente de eso. Eso es un amigo. No sea que usted sea muy legalista con unos y tome y pida cuentas de unos, y eso me ha dicho, a otros no les rebaje, pero a sus amigos,
ay, es que mi amigo. Eso daña a la iglesia, eso nos daña. Y es responsabilidad de todos. Hay pecado, hay debilidad, pero como iglesia debemos cuidarnos. Abra los ojos, esté atento, mire y cuidémonos. Señor, gracias por tu palabra esta tarde, noche. Gracias, Señor, porque nos muestras que como iglesia tenemos una responsabilidad, y es no permitir que el pecado se enquiste en nosotros. No permitir, Padre Celestial, que el pecado tome ventaja. Que ningún afecto extraño, pecaminoso venga a dañar lo que debemos hacer. Que ningún malentendimiento, arrogancia, soberbia, andar entretenidos, estar ciegos, nos impida hacer lo que tenemos que hacer como iglesia. Te lo suplicamos, Señor. Mira, Padre, como tu nombre es pisoteado por aquellos que se llaman hijos tuyos, que cometen esa clase de pecados. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón. Pero nosotros acá en Bendición Abundante queremos reafirmar nuestro compromiso de aplicar el correctivo cuando sea necesario. Por favor, Señor, ayúdanos, te lo suplicamos. Te lo suplicamos. Que yo pueda ver a mi hermano como aquel a quien debo ayudar para que pueda avanzar, no como aquel que mirará cómo sale adelante. No, que yo lo pueda ver como aquel a quien debo ayudar. Te lo suplicamos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén, amén.